El ADN es la esencia, es el material genético del ser humano. Y al hablar del ADN, queremos hablar acerca de eso, de la esencia de la iglesia, de lo que Dios espera que sea. Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a este episodio titulado ADN Iglesia. Nos sentimos muy contentos porque estamos en esta ocasión con alguien muy especial. Es un joven que, al menos en lo personal, admiramos bastante. Siempre es un muchacho que creo que tienes bastante fuego, Brian. Siempre hay algo, parece que le está quemando por dentro, pero no de tristeza ni nada de eso, sino al contrario, es algo que sin duda alguna es de mucha utilidad para la iglesia y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, antes que nada, Brian, darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, muchas gracias por invitarme y pues darme el privilegio de poder estar aquí. Pues nada, estamos contentos de poder dar nuestro punto de vista y nuestras ideas en todo. Qué bueno. Fíjate, Brian, te voy a decir algo. Eres el primer invitado en vivo. Sí hemos tenido invitados en otras ocasiones, pero siempre han sido en línea, o sea, siempre han sido con personas que están a kilómetros de aquí, pero tú eres el primer invitado en vivo y esto es algo, la verdad, histórico porque es justamente, además de eso, queremos a partir de ahora, Brian, te comento también para que veas lo importante que es este episodio y también para nuestros amigos que nos están viendo, es el hecho de que a partir de ahora nos gustaría más entrevistar justamente a los miembros de iglesia y que a través de eso ellos nos puedan dar realmente el punto de vista y que al final de cuentas este programa pues tiene como ese objetivo, ¿no? Mostrar el punto de vista de lo que Dios espera que sea realmente su iglesia. Por eso es el título de ADN Iglesia y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Brian. Y miren, vamos a hablar el día de hoy acerca de una temática que es muy importante. Una iglesia que piensa. Pero, ¿qué piensa en qué o qué? Tal vez se van a preguntar algunos de nuestros amigos. Más que nada, que piensa justamente y que utiliza su creatividad para llevar a cabo y para, en este caso, difundir el mensaje de salvación. Y Brian, me gustaría iniciar esta conversación haciéndote una pregunta. ¿Cómo beneficia la creatividad a la iglesia? ¿Cómo puede beneficiarnos que las personas sean creativas, que jóvenes como tú sean creativos a nuestra iglesia? Pues principalmente yo creo que beneficia en mucho porque así es como que tenemos más amplitud de hacerlo todo más dinámico y que las personas entiendan mucho más. Y a mí me gusta cómo es que Elena es que pues manda esto a transmitirnos. Por ejemplo, ella maneja lo que usted me dice, La creatividad. la creatividad, ella lo deduce como imaginación. Entonces, no simplemente nosotros tenemos imaginación o creatividad, sino que Jesús mismo siempre nos da ejemplo de todo eso. Tenemos claro precepto de las parábolas. Cómo usa la moneda, cómo usa las monedas, las ovejas, los pastores, una semilla De mostaza. de mostaza. La imaginación tan grande de Jesús para darle a sus oyentes, pues eso, que ellos entiendan. Y ahora mismo nosotros también lo sentimos porque a medida de que la imaginación de Jesús y ahora está plasmado en la Biblia, nosotros cada vez que visualizamos Sí, decimos, yo me acuerdo de esa parábola y decimos, wow. Sí, uno se acuerda. Entonces, al fin de cuentas, eso es lo que también nosotros queremos conseguir con nuestra creatividad, que los demás también entiendan lo que Jesús quiso dar a entender. Y también nuestra creatividad, claro que beneficia de mucho, desde clubes, desde ministerios, creo que todo esto de la imaginación y abarca muchísimo. Sí, realmente, Brian, es un concepto muy, muy importante que como iglesia debemos entender, ¿no? Por el hecho de que, bien lo decías tú, todos los seres humanos al final de cuentas tenemos esa capacidad, Claro. La capacidad de ser creativos, de tener imaginación y creo que es algo realmente importante aprovecharla porque a veces sí, tenemos la creatividad, la imaginación, pero la enfocamos hacia otros rumbos. Sí. A veces eso lo utilizamos para otras cosas que realmente no son tan constructivas para nosotros y preferimos en este caso que otras personas coloquen sobre la mesa lo que se tiene que hacer.
en lugar de que yo piense, ¿no? Y la verdad que el ejemplo que colocabas de Jesús es un ejemplo bastante interesante y creo que Jesús es realmente incluso el mismo Dios desde el Antiguo Testamento, Brian, es un ejemplo de creatividad. Sí, claro. Nada más ponte a pensar, imagínate, ¿cómo es que ese Dios tan maravilloso que tenemos fue capaz de crear aves de diferentes colores? Claro. O sea, la creatividad, Brian, es un concepto y es un don básicamente que Dios le ha dado a todos sus hijos, a todos los seres humanos. Claro. Realmente no hay nadie que escape de decir yo no tengo creatividad. Tú lo decías, por lo menos ahorita que explicabas, ¿no?, acerca de las parábolas y de cómo Jesús las utilizó para a través de esa manera creativa, porque fue una forma creativa, claro. Algo tal vez innovador para su época, ¿no? Y en este caso, cómo Jesús lo hizo, la verdad, sinceramente, yo me empecé a imaginar a Jesús pensando, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a transmitir esta idea? ¿Cómo voy a aplicar esto? Porque por lo menos yo, en mi caso, Brian, cuando predico, siempre estoy tratando de pensar, o en la mayoría de las veces, pensar, bueno, ¿cómo lograr que el mensaje quede lo más claro posible? Claro. Y la verdad es que la creatividad nos beneficia, tú lo decías, en ministerios juveniles, en otros ministerios de Dorcas, de Ministerio de la Mujer, en el ministerio personal, en el evangelismo, o sea, hay un sinfín de beneficios que tendríamos si utilizamos adecuadamente nuestra imaginación, nuestra creatividad, ¿verdad? Claro que sí. Y la verdad que eso es algo impresionante. Y ahora me gustaría hacerte una segunda pregunta, Brian. Mira, a veces uno puede llegar a pensar, porque pasa muy comúnmente, esperamos como miembros de iglesia, ¿no?, que el pastor, que el anciano nos diga qué hacer. Sí. Pero la pregunta sería, Brian, ¿será que solamente los planes, las ideas, las actividades pueden venir de los que son líderes en la iglesia, o cualquier miembro de iglesia podría decir, ¿saben qué? Tengo esta idea? Es que, como bien lo decíamos, la imaginación la tenemos todos. Todos tenemos la imaginación. Y hay algo que tenemos que destacar de este punto, y es que algunos nos enfocamos más que otros en la creatividad. Por ejemplo, yo puedo ser, claro, un anciano de iglesia, pero si tengo muy pocas ideas y esas ideas pues no las exploto al 100, pues los miembros van a estar siempre diciendo, pues confiamos en él va a estar haciendo. Y si uno mismo no se propone a dar pues la libertad a que los hermanos también se liberen de eso, y hagan pues su obra también ellos, porque incluso he visto muchos hermanos que tienen grandiosas ideas, pero que simplemente no las dicen por pena, o más bien por miedo a que no vayan a ser aceptadas. Entonces yo creo que todos pueden participar. Derecho, ¿no? Sí, todos tienen el derecho. Incluso podemos verlo en épocas pasadas, cómo es un peligro que el poder recaiga en uno solo. Sí, claro. ¿Qué pasó con los antiguos reinos? Por el poder que caía en uno solo, a veces eran pues destruidos. Sí. Y entonces, pues creo que eso es un problema, pero creo que los líderes tendríamos que concientizar en que también los hermanos pueden aportar grandes ideas, y que incluso pues los discípulos juntados podrían hacer muchas cosas, y cambia a que uno mismo solo lo haga. Sí, tú te puedes estar quebrando toda la noche la cabeza planeando, y cuando te juntas con los demás es más fácil, porque te llega una idea de acá, una idea de acá y otra idea de acá, y es como que revoluciona más rápido y haces más rápido las cosas, y lo que tal vez te ibas a tardar 20 días, tal vez ahora te tardas unos 5 días en planear entre todos. Y creo que pues eso más que nada es la unidad. Creo que en eso se efectúa la unidad de cómo estás tú como persona, para también involucrar a los demás. Cuando los miembros no están involucrados, también hay decadencia en todo lado. Entonces, creo que ellos también tienen que estar activos, aprender también. Capaz, más adelante ellos también son líderes. Y ahora ya saben cómo emplear sus ideas, y a ellos mismos también se les pasa el ámbito de que, bueno, ahora yo soy el líder, pero también voy a dejar a los demás que aporten, ¿no? Aporten. Entonces, como si fuera pasando de generación en generación, así es como se van aportando las cosas. Y creo que no siempre tiene que recaer
ese tipo de poderes más bien en el ámbito de creatividad, de solo planear a los líderes, sino que también tendríamos que darle la oportunidad a los demás. Sí, la verdad que es algo que incluso se vuelve una cultura dentro de la iglesia, ¿no? Cuando tú fomentas eso y te sientes partícipe de algo, te sientes tomado en cuenta, te sientes de una manera que tal vez en otros lugares no te sentirías, porque, por ejemplo, tal vez en la escuela o en el trabajo, no, aquí se va a hacer así y así, y es solamente ese color y nadie lo puede cambiar, ¿no? Pero es maravilloso cuando realmente das y generas esa cultura dentro de tu iglesia, y creo que eso es algo que realmente es muy importante y principalmente lo vemos en el caso de Jesús y sus discípulos, ¿no? Porque por ejemplo ahorita tomando otra vez el caso de Jesús y sus discípulos, viene a mi mente cuando Jesús iba a alimentar a las 5,000 personas y le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y los discípulos, bueno, Señor, ¿y qué hacemos, no? O sea, solamente tenemos unas cuantas monedas y de pronto llega otro discípulo y ¿saben que yo encontré un niño? O sea, llega con esa iniciativa, llega con esa creatividad de que, bueno, yo me imagino, por ejemplo, a ese discípulo, ¿no? Como diciendo, bueno, Jesús dice que le demos de comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que ver quién trajo algo de comer. Y empezaron a buscar. Entonces, ahí te das cuenta tú que hasta el mismo Jesús permitía que sus discípulos fueran creativos. Permitía que sus discípulos fueran capaces de utilizar su imaginación, sus dones, porque al final de cuentas la creatividad también abarca eso. Abarca cómo tú utilizas tus dones, cómo utilizas tu vida al servicio de Dios, y creo que realmente es algo importante comprender que el pastor no es el único responsable de tener ideas. A veces, la verdad, para mí en lo personal, se siente como a veces un peso muy grande cuando la iglesia espera que solo yo le diga qué tienen que hacer. Y también desde el punto de vista al menos mío como líder de iglesia, yo me siento más contento cuando alguien viene y me dice, oiga pastor, ¿y si hacemos esto? Ya me descarga de decir, bueno, ¿qué hago por esa iglesia? O ¿cómo ayudo a esa iglesia? Porque resulta que ahora ese miembro de iglesia o ese líder de iglesia viene a mí y él es quien me da la idea, ¿no? Y mira, yo lo decía al principio, Brian, la verdad es que yo te veo como un chico que tienes fuego por dentro, porque la verdad, siempre que te acercas, siempre que me dices, oiga pastor, siempre yo sé que te vas a acercar para decirme si hacemos esto, ¿no? Y la verdad que eso es algo que en lo personal me gusta mucho cuando me encuentro a personas así, especialmente cuando me encuentro a jóvenes así, y te voy a decir que sí antes de hacerte la siguiente pregunta, Brian. ¿Sabes por qué me siento contento cuando me encuentro a personas así? Porque siento en este caso que la iglesia está en buenas manos. Siento que la iglesia está en buenas manos porque digo, bueno, no son personas que están estáticas, sino que están en constante movimiento, y eso beneficia mucho a la iglesia y la hace crecer, bueno, va a depender mucho de la idea, ¿no? Pero si es una idea para el evangelismo, pues la va a hacer crecer. Si es una idea para consagración, pues va a hacer que la iglesia se consagre. Entonces, todo eso es algo realmente muy bueno, y yo te quisiera hacer una pregunta ya un tanto personal, Brian. Pero en este caso, ¿cómo te sientes tú cuando tus ideas son recibidas? Ya sea por el pastor, por los ancianos o por el hermano que está al frente de ese cargo. En primer lugar, bueno, vamos a cambiar un tanto la pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando tus ideas no son recibidas? ¿Cómo te has sentido cuando alguien te dice, no, eso no funciona, o sabes qué, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿cómo te sientes tú, por el contrario, cuando alguien te dice, sabes qué, adelante, vamos a hacerlo? Por lo menos, platícanos, yo sé que esto va a salir después, porque la realidad va a salir esta entrevista después, pero por lo menos ayer que yo sabía que estaban haciendo esa actividad, ¿cómo te sentiste cuando la planteaste y cuando te dijeron, sí, Brian, adelante? Pues creo que en todo aspecto y cualquier persona que haya planteado cualquier propuesta y la hayan aceptado, creo que se siente contento, se siente feliz, porque incluso pues a veces es difícil, porque a veces uno piensa y decimos, pues bueno, es que tal vez no planeo muy bien. Entonces son los miedos, yo creo, pero el día de ayer pues me sentí muy bien, porque cuando uno mismo se lo plantea, los hermanos lo reciben de buena manera. Y cuando lo reciben de buena manera y nadie pone peros, todos dicen, sí, yo ayudo con esto, yo ayudo con el otro. Entonces tú mismo te motivas a que pienses más cosas para ayudar a los demás,
e incluso para ayudar a la misma iglesia. Y creo que pues ayer me sentí demasiado bien y pues creo que pues tras eso creo que cada día nos motivamos más para planear más y más y más. Realmente es especial cuando creo que te hace sentir parte de algo, ¿no? Sí. O sea, como que te sientes partícipe de la iglesia y sientes que no eres un miembro más, Claro. sino que, oyes, estoy aportando algo a mi iglesia, incluso pasa después de que, al menos como líderes, bueno, y si le confiamos a esta persona la responsabilidad, Sí. o bueno, y si le decimos a Brian a ver qué, o ¿saben qué? Vamos a incluirlo a él siempre tiene buenas ideas, entonces como que eso al final de cuentas siempre termina siendo muy motivante. Hay veces, como tú lo decías, ¿no? En ocasiones no se expresan las ideas porque nos da miedo, bueno, de qué dirán, a lo mejor como que está muy loca mi idea, no me van a hacer caso, ¿no? O en este caso, tal vez el punto de vista de que, bueno, pues lo voy a expresar, pero luego no hay recursos, o luego quién me va a ayudar, o quién va a estar a cargo, todo eso, ¿no? Porque son cosas que a veces, incluso hay que decirlo, el enemigo a veces las utiliza para desanimarnos, para apagar nuestra creatividad, y es muy triste cuando a veces uno como líder comete el error de decir, sí, mira, para otro momento, o mira, como que eso no va a funcionar aquí, y más pasa o se vuelve más penoso, más triste cuando se lo haces a un joven. Sí. A un hermano adulto, pues ya está adulto, ¿no? Aunque no debiera tampoco pasar, claro. Pero se vuelve más penoso cuando se lo dices a un joven, porque como que esto es como cuando estás intentando prender un fuego, sí. Y de pronto ese fuego que apenas está empezando a arder, tú vienes y le echas una cubetada de agua y es sí. Como que, oye, estás apagando a alguien que puede llegar a ser un gran líder dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que es importante aceptar las ideas, por muy locas que sean. O sea, siempre hay algo que se puede rescatar, siempre hay algo que se puede tomar para utilizarse, para poder entonces lograr los objetivos. Entonces, realmente creo que el tomar y hacer que todos sean partícipes de esa manera, con su creatividad, con su imaginación, es algo que al final de cuentas beneficia muchísimo a la iglesia. Y Brian, una pregunta igual importante que me gustaría hacerte. ¿Cómo se desarrolla, cómo podemos desarrollar la creatividad? O sea, nosotros como cristianos, te decíamos al principio, ¿no? Dios nos da o nos ha dado la creatividad, pero esto es como, por ejemplo, para que podamos entenderlo y nuestros amigos también lo entiendan, ¿no? Esto es como, por ejemplo, tú tienes el don de tocar la guitarra, pero pues la tocas como cualquier otra persona, o la tocas de una manera que te haga única, especial. Entonces, ¿cómo desarrollamos la creatividad? ¿Será que hay un proceso para desarrollar la creatividad? O en este caso es ya algo que ya viene en tu mente y nadie más lo puede hacer, o es algo que todos los seres humanos podemos ir desarrollando poco a poco. En lo particular me gustaría compartir el primer paso. Hablando desde el punto de vista cristiano, creo que lo primero es, en este caso, pues buscar a Dios. Sí, claro. Eso creo que es lo primero, ¿no? Sí. No puede haber creatividad si no vas al Dios que en este caso es el ser más creativo de este mundo, ¿no? Pero, Brian, no sé si tú tengas alguna otra idea de cómo podemos desarrollar la creatividad. Por lo menos tú, ¿cómo la has ido desarrollando? ¿Cómo desarrollas tu creatividad? Claro, creo que lo que hay que resaltar siempre es que siempre tenemos que estar apegados a Dios, porque incluso pues todo lo que hacemos es para su obra, pues para que se expanda el evangelio, y así podemos revolucionar todo. Y creo que lo principal es siempre buscar a Dios. Creo que ese es el primer paso de todos los planes que tú quieras hacer, ya sea de creatividad, ya sea planes personales, lo que tú quieras, tiene que ser primero Dios. Y creo que eso más bien yo lo tomo como un pensamiento. Es como que tratas de plantearte en hacer algo muy diferente a lo que siempre habitualmente se hace. Por ejemplo, yo siempre he dicho, siempre hay que evolucionar más, porque ahora los jóvenes están más encendidos. Sí. O sea, ya han cambiado, ¿no? Sí, claro, han cambiado. Antes las cosas cotidianas se hacían pues alabanzas tranquilas, o sea, un ritmo muy suave,
que a las personas adultas, incluso a los jóvenes les gustaba. Sí, claro. Pero hoy ha evolucionado hasta la música. Entonces, sí. hay algo muy importante que en la iglesia empezamos a fomentar, y es que pues planteé la idea de que qué tal si hacíamos algo diferente y la sociedad de jóvenes al final podríamos meter un tema, pero no un tema pues normal, sino que representando un personaje. Yo puedo ser Job y yo voy a contar mi historia como si yo fuera Job. Okay. Entonces los hermanos van vestidos con su personaje. Sí. Entonces es muy interesante porque allí los hermanos evolucionan su mente. Pues ponen esto, ponen el otro, ya su creatividad lo hace. Sí. Entonces así es como la vas desarrollando, y creo que siempre es pensar en hacer algo diferente, algo más innovador, para que no te estanques siempre en lo mismo. Esa frase, Brian, estancarse, es una frase muy importante. Creo que, fíjate que hace unos años atrás yo escuchaba a un hermano que es colportor, que yo estimo mucho, y él mencionaba siempre una frase acerca del doctor Braulio Pérez Marcio, y él decía que en este caso el estancarse es algo antinatural en la vida del ser humano. Y eso es una realidad. O sea, el ser humano no debe estancarse, nunca debemos estancarnos, sino que al contrario, siempre hay que andar innovando, buscando el avanzar, ¿no? Y bueno, esa es una idea excelente. Si alguien más la quiere reproducir en su iglesia, me parece muy buena idea, ¿no? Esa de predicar los sermones o contar alguna historia de la Biblia, y representando a ese personaje, ¿no? Creo que eso es una manera de innovar, de llamar la atención, porque tú lo decías, los tiempos han cambiado. Por lo menos a mí en lo personal, yo me acuerdo que la sociedad de jóvenes, cuando yo era niño, no nos llevamos muchos años de diferencia, pero yo recuerdo que cuando era niño, siempre en la sociedad de jóvenes se cantaban que los coritos, pero los coritos hace 40, 50 años, y a mí me gustan esos coritos, pero hoy en día los jóvenes ya no conocen esos coritos, y no está mal que no los conozcan. Al contrario, pues está bien, la música, como dices tú, ha ido evolucionando, ¿no? Claro, siempre y cuando se respeten siempre los principios de bíblicos, no hay ningún problema en lo que hagamos, ¿no? Pero es muy importante ese punto, de no estancarse, no quedarse como de que, bueno, es que así lo hacía mi abuelo, así lo hizo mi papá, así lo hago yo, así lo va a hacer mi hijo, y la iglesia sigue siendo así. Porque justamente por eso, Brian, muchas veces los jóvenes se retiran. Muchas veces por la misma razón la iglesia como que se va apagando, porque se estanca en esa parte, ¿no? Y de no fomentar esa cuestión de la imaginación, de la creatividad, y es importante que la iglesia pues avance. Igual yo creo que, por ejemplo, y creo que es un buen recurso, ¿no? El internet. Si no fuera un buen recurso no estarían aquí viéndonos, esa es una realidad, ¿no? Ese es un muy buen recurso, el internet. Y a veces uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y algo que yo he querido hacer desde hace mucho tiempo, y espero que aquí en Chilpancingo podamos hacerlo. A mí me gusta mucho una idea. Allí encontré en internet en una ocasión un video de una persona que llegó con un grupo de jóvenes, colocaron unos sillones allí en un centro comercial, le decían a la persona, acérquense, vengan, siéntense, se sentaban las personas y entonces se les daba un masaje. Terminaba el masaje y les preguntaban, ¿cómo te sentiste? No, pues bien. Y ya, ¿te gustaría todos los días tener un masaje? No, que sí. O por lo menos una vez a la semana. Sí, pues sí me gustaría. ¿Sabes? Dios dejó un día para que te sientas igual. ¿Sabes cuál es ese día? El sábado. Okay. Y empezaban a hablarles acerca del sábado. Y entonces la gente ya, bueno, el gancho fue el masaje, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas ellos descubrieron las verdades acerca del día sábado. Y que el sábado es un día para que descanses, para que te sientas así, como si te acabaran de dar un masaje, y poder entonces continuar con las actividades. ¿Y dónde descubrí eso? En internet. O sea, a veces en internet, porque igual, muchas veces, y hay que decirlo, Brian, a veces hay personas que en este caso, por ejemplo, dicen, no, es que eso es algo que el mundo hace. Un ejemplo, supongamos, ¿no? La cena del 14 de febrero. No, es que y la gente lo critica y lo dice, ¿sabes qué? Eso está mal porque el mundo lo hace. La Navidad, no, que eso está mal porque el mundo es algo pagano. No, que como la que nos propusiste la vez pasada acerca de un encuentro deportivo.
no se ha podido hacer por diversas razones de inseguridad, pero bueno, sigue en pie. Si Dios quiere, ahora en mayo vamos adelante con ese proyecto, pero el punto es de que alguien puede decir, están perdiendo el tiempo. Sí. O sea, ¿a quién están atrayendo? Pero no es tanto una pérdida de tiempo, sino que al contrario es saber utilizar la imaginación, los recursos que hay, que tal vez el mundo los puede utilizar de muchas maneras, y nosotros adaptarlos a la palabra de Dios, adaptarlos al evangelio, de tal manera que eso atraiga a más personas, ¿no? Y es importante, Brian, la verdad, que utilizar la imaginación y no estancarse. Sí. Creo que es algo sumamente importante. Y Brian, por último, ¿tú crees que nosotros podemos llegar a ser verdaderos discípulos creativos? ¿Tú crees que nosotros verdaderamente, tú lo decías, el primer paso y el fundamental es una relación con Jesús? Jesús como que hace que su carácter se reproduzca en tu vida, pero ¿tú crees que yo, siendo un simple miembro de iglesia, puedo realmente ser un discípulo creativo? ¿Puedo yo explotar esa parte de mi vida, sí o no? Pues es importante saber esto, que todos tenemos la capacidad, todos. Incluso los niños a veces hasta tienen ideas, Sí, incluso sí, los sí. niños a veces pues las plantean muy bien. Como que no hay que menospreciar a nadie, ¿no? Claro, nunca hay que menospreciar a nadie porque se me han acercado niños y, oye, estaría bien que hiciéramos este juego porque a nosotros nos gusta y quisiéramos jugarlo. Y ya que lo piensas, claro, lo puedes ocupar para cosa buena y ellos van a entender y van a comprender mejor, y al final de cuentas a ellos les gusta, ya ellos tienes que llamarles, pues que tienen que llamarle la atención. Y yo creo que sí todos tenemos que tener, pues podemos tener creatividad, pero hay algo en todo esto que tenemos que tener presente, que a veces nosotros mismos tenemos muchas ideas, y yo lo he vivido, y por eso es que quiero expresárselo a usted y a los demás. Me han halagado mucho, me han dicho, hey, tú predicas muy bien, hey, haces muy bien esto, qué bendición que pues tienes estos planes. Yo creo que cualquiera de ustedes, usted pastor, pueden tener demasiadas ideas y pueden llenar a la iglesia de muchas ideas y pueden hacer que la iglesia avance más y más, pero hay algo que tenemos que siempre que controlar, la soberbia del corazón. Sí, claro. Eso lo tenemos que controlar a profundidad, porque si nosotros a la primera halago que tengamos, nosotros ya nos vamos a estar subiendo y nos vamos a sentir los mejores de la iglesia, los intocables de la iglesia. Y eso puede ser muy afectuoso, entonces es un arma de dos filos la imaginación, la creatividad. Entonces yo creo que para todos tendríamos que tener ese punto en mente siempre. Tener bien plantados los pies en el suelo, y creo que siempre tenemos que tener ese pensamiento. Y si nosotros estamos aferrados a Dios y estamos siendo pues lo más prudentes, claro que podemos llegar a ser grandes discípulos creativos. Claro que sí. Sí, Brian, la verdad es que eso último que mencionaste es algo que tenemos que tener presente. Sí. Los pies bien plantados en el suelo, porque si no, sí caemos en muchos errores. Podemos terminar cometiendo muchas cosas que, o bien, que pueden, como decíamos hace unos momentos, apartarnos de los principios cristianos, porque, bueno, es que así, y es que no tiene nada de malo, y hasta autoengañarnos de decir, ¿saben qué? No tiene nada de malo, ¿no? Cuando realmente estás violando principios cristianos, ¿no? Lo otro, como dices tú, ya luego es como que y podemos caer en el error de menospreciar a los demás. Y que no, es que esa idea no. Tienen solamente, como decías tú, el poder nos hace a veces terminar destruyendo lo que hemos construido, ¿no? Y entonces, creo que al final de cuentas, fíjate, en lo personal, a mí me gusta mucho lo que es esto de las redes sociales. Siento que es una manera en la cual puedo, pues, dar a conocer más a Dios. Y por lo menos aquí en el canal te platico, hay gente que me ha escrito de Brasil, de Alemania, de otras partes, y digo, qué bonito, ¿no? Saber que llegas hasta esas personas que tal vez yo no las conozca en esta tierra, pero a lo mejor si Dios quiere las voy a conocer en el cielo, ¿no? Y eso es impresionante en el sentido de que, Brian, al final de cuentas, Dios nos ha llamado a no ser solamente espectadores, sino Dios nos ha llamado a ser personas que seamos creativas. Y hay un pensamiento que a mí me gusta mucho que dice que no debemos ser astrónomos, es decir, que no debemos observar a los demás, sino que debemos ser astronautas.
Es decir, que sea quienes nosotros vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y creo que principalmente un cristiano, principalmente Brian, debería ser la persona más creativa. Debería ser la persona que más utilice los recursos que tiene para dar a conocer el mensaje de salvación, Brian. Claro. Y la verdad, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este episodio en vivo, porque les digo, es el primer invitado que tenemos aquí en este lugar y que está aquí con nosotros, y yo te agradezco mucho. Yo disfruté mucho esta conversación, Brian. Sí. Créeme, me llevo muchas ideas en mi mente y maneras a través de las cuales me gustaría ayudar a otros para que fomenten su creatividad. Y Brian, nada más que agradecerte y pedirte que Dios te siga utilizando como lo ha hecho hasta ahora, Brian. Gracias, muchas gracias. Sale. Dios te bendiga mucho y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Queremos pedirles que no se vayan, si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, pues invitarles a que lo hagan. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívenla para que cada vez que subamos un video pues puedan entonces recibir la notificación. Muchas gracias por vernos y que el Señor les bendiga.